Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Sánchez, soy estudiante de Contaduría Pública de quinto semestre de la UAP. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que se encuentra en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla acerca de las reglas en materia del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, empezamos diciendo que este artículo contiene 4 incisos, los cuales se conocen como sujetos y sus obligaciones específicas, el catálogo general de las obligaciones, las facultades de la autoridad fiscal y casos especiales que tengan que ver con lo dispuesto en dicho artículo. Por lo tanto, citando la ley, puedo decirles que el artículo 27 empieza diciéndonos, en materia de registro federal de contribuyentes estará lo siguiente. Y comienza hablando del inciso A con sujetos y sus obligaciones específicas. Dentro de estos sujetos nosotros vamos a conocer en la fracción 1 a las personas físicas y morales que estén obligadas a dar el cumplimiento de las fracciones que más adelante nosotros vamos a ver en el apartado B. Y estas personas físicas y morales, siempre que estén obligadas o que deban presentar declaraciones periódicas y bien que tengan que expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, o mejor conocidos como las facturas para algunas personas. La fracción 2 nos dice que las personas morales, además de estar obligadas, tienen que dar cumplimiento a las fracciones 5 y 6 del apartado E del presente artículo. Para la fracción 3, los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales están obligados al cumplimiento de las fracciones 1, 2, 3 y 4 del apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y dentro de estas personas también se incluyen pues aquellos que hubiesen adquirido acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad. Continuamos hablando con las personas que hagan los pagos a que se refiere el capítulo 1 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nosotros lo conocemos como las personas físicas que tengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Los fedatarios públicos que deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 8, 9 y 10. Los fedatarios públicos son los notarios públicos o los corredores públicos que existen. Y por último, las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de las dependencias y de las demás áreas u órganos de la federación. Entonces, estos son nuestros 6 primeros sujetos obligados y existen algunas otras disposiciones dentro de este apartado A, las cuales son, en todos los casos, los sujetos obligados, es decir, los que nosotros ya hemos visto, tienen que conservar dentro de su domicilio fiscal la documentación que compruebe que dan el cumplimiento a las obligaciones previstas en el apartado B. Además, las personas físicas y morales que presenten algún documento ante las autoridades, pues deben de citar la clave del SAT que éste les haya dado cuando los inscribió en el padrón de contribuyentes. Y por último nos habla de quién no es un sujeto obligado, así como ya sabemos quiénes son los sujetos obligados, nos dice que no son, en términos del presente artículo, pues los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación. Pasamos ahora a la parte medular que nos habla acerca de las obligaciones que tienen que ver con este artículo 27 y empezamos con solicitar la inscripción en el registro federal de contribuyentes. Proporcionar la información relacionada con la identidad, domicilio y en general sobre la situación fiscal. Esto es muy importante que nosotros desde el inicio estemos conscientes que los datos tienen que ser los reales. Es importante que nos apoyemos en nuestro CURP, en la acta de nacimiento, que consultemos bien porque si no, más adelante podemos tener problemas por los datos que estén erróneos. Tenemos que manifestar al RFC, pues el domicilio fiscal. El domicilio fiscal nosotros lo podemos entender porque se encuentra descrito en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y nos habla acerca de que este puede ser para las personas con actividad empresarial el lugar donde se encuentre el principal asiento de sus negocios o para quien no realiza esta actividad, pues el local donde se desempeñen las actividades.
y en un dado caso podría llegar a ser hasta su casa habitación. Es muy importante que para estos efectos nosotros conozcamos que dependiendo de esto la autoridad podrá tener acceso en algún momento dado a nuestro domicilio fiscal. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con esto. Ahora, solicitar el certificado de firma electrónica avanzada a través del SAT, anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el registro federal de contribuyente de cada socio y accionista y en cada acta de cada asamblea. Seguimos hablando de presentar en el aviso en el registro federal de contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas. Como pueden ver, esta va muy ligada a lo que ya habíamos hablado. Solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos, que se refiere el capítulo 1, el título 4 de la ley del ISR. Esto ya lo habíamos comentado. Es muy común que cuando nosotros vamos a trabajar o cuando, en este caso, la empresa que nos contrata, pues solicita la inscripción de nosotros como, en este caso, los trabajadores. El 8, exigir a los otorgantes de las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales que comprueben dentro del mes siguiente la firma que han presentado de solicitud al RFC o la inscripción al RFC. También tenemos que asentar en las escrituras públicas en las que se hagan constar actas constitutivas o demás actas de asamblea la clave del RFC. Y por último, presentar la declaración informativa relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante los fedatarios públicos. Como podemos ver, dentro de las obligaciones destaca que tenemos que dar nuestros datos siempre correctos. También tiene que ver con las personas morales, con los socios y accionistas, que estos también deben de presentar sus datos, deben de anotar sus claves de RFC. Entonces, pues para tenerlo en mente. Y pasamos al inciso C. El inciso C nos habla acerca de las facultades de la autoridad fiscal. En este caso, la autoridad fiscal, una de sus facultades es llevar a cabo las verificaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 del Código. El artículo 49 nos habla acerca de las reglas para llevar a cabo las visitas domiciliarias. Estas tienen que ver, como les comentaba, con pues nuestro domicilio fiscal. Si existe alguna duda, pues ellos lo van a ver. Considerar como domicilio fiscal el que el contribuyente se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10. Como se los comentaba, el artículo 10 nos habla acerca de domicilio fiscal, las características, cuáles van a ser nuestros domicilios en caso de que nosotros no demos uno. 3, establecer mediante reglas de carácter general mecanismos simplificados de inscripción en el RFC. Esto nosotros lo sabemos, es a través de la plataforma misma del SAT o dentro de las oficinas del SAT, como nosotros lo gustemos hacer, siempre y cuando en las oficinas con previa cita. Establecer a través de las reglas de carácter general los términos en que las personas físicas y morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que no se ubiquen en los puestos previstos en el presente artículo podrán, pues, solicitar su inscripción al RFC. Ahora, también tenemos realizar la inscripción o actualización en el RFC. Esto, pues, existe algún cambio de nuestros datos. Requerir aclaraciones, información o documentación a los contribuyentes. Pues esto es muy obvio, en algunos casos no sorprende que la autoridad nos pida algunas declaraciones extra o mejor dicho aclaraciones sobre nuestra misma situación. Corregir los datos del RFC con base a evidencias que reciba, incluyendo aquellas proporcionadas por terceros. Asignar la clave que corresponda a cada contribuyente que se inscribe en el RFC. También tenemos establecer mediante reglas de carácter general las características que deben contener la cédula de identificación fiscal y la constancia del registro fiscal. Designar al personal auxiliar que podrá verificar la existencia y localización del domicilio fiscal. Obviamente la autoridad no va a ir, digamos, desde el peldaño más alto a revisarnos puerta por puerta, sino que ella va a designar a una persona en específica para que vaya a verificar nuestro domicilio. Y la 11ª, emitir a través de reglas de carácter general
los requisitos a través de los cuales las personas físicas que no sean sujetos obligados, que son los sujetos que nosotros ya habíamos visto, podrán solicitar su inscripción del RFC si así lo necesitan. Y pasamos al último inciso, al inciso D. El inciso D nos habla de casos especiales que tengan que ver con la materia del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces nos dice, para efectos de la fracción 1 del apartado B del presente artículo, podrán solicitar su inscripción en el RFC las personas físicas y morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o que no se encuentren obligados a ello. También nos habla acerca de que para efectos de las fracciones 2 y 3 del apartado B del presente artículo se estará lo siguiente. Si recordamos, esas fracciones tienen que ver pues con nuestros datos, con el domicilio fiscal. Y nos dice que en caso de cambio de domicilio fiscal, pues las personas físicas y morales deberán presentar este mismo aviso correspondiente dentro de los 10 días siguientes al día que tenga lugar dicho cambio. Dentro del inciso B nos dice que en caso de que en caso de que dentro del citado ejercicio de facultades el contribuyente no sea localizado en el domicilio que haya señalado para efectos fiscales, pues en este caso la sola presentación del referido aviso de cambio no implicará que el contribuyente está localizado. Y por último, cuando por virtud de la verificación que realice el personal auxiliar designado, como ya lo mencionábamos en el apartado anterior, designado por la autoridad fiscal, pues vea que se concluya que lo señalado por domicilio fiscal no cumple con los requisitos del artículo 10 de este aviso, pues el aviso de cambio de domicilio no surtirá efectos. Entonces, esto para tomarlo en cuenta. Seguimos con la siguiente fracción que nos dice, para efectos de la fracción quinta del apartado B del presente artículo, la persona moral deberá cerciorarse de que el registro proporcionado concuerde con el que aparece en el acta respectiva, como ya lo mencionábamos, con los socios, con los accionistas, con personas morales. Para efectos de la fracción séptima del apartado B del presente artículo, los contribuyentes a los que se hagan los pagos que se refiere el capítulo 1 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya sabemos que es de las personas físicas con ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán proporcionar a las personas morales los datos necesarios para poderlas inscribir. Esto es muy similar a lo que ya les comentaba. El nombre completo, obviamente la fecha de nacimiento, lugar, domicilio, etc. Y también nos habla de que para efectos de la fracción 9 del apartado B del presente artículo, en aquellos casos en que las actas constitutivas y demás actas de asamblea si contengan la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas, los fedatarios públicos deberán cerciorarse de la referida clave concuerde con las constancias de situación fiscal. Entonces, también no solo para los contadores, sino también para aquel que se desempeñe en cuanto ya sea un fedatario público y se especialice, pues debe tener mucho ojo en que los datos siempre coincidan y nosotros también como personas pues debemos estar al pendiente de que nuestros datos concuerden, independientemente de que ya hablemos por ejemplo, persona moral y nosotros como persona física o dependiendo de cualquiera que sea el caso. Para los efectos de la fracción 10 del apartado B del presente artículo, la declaración informativa deberá ser presentada a más tardar el 17 de cada mes, como nosotros lo sabemos. La solicitud o los avisos a que se refieren las fracciones 1, 2, 3 del apartado B se presenten en forma extemporánea, surtirán efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Y por último, las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y entidades o figuras jurídicas extranjeras, pues deberán cumplir con la obligación prevista en el artículo 113C, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos que aclare pues, el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues debo decirles que haciendo una recapitulación, podemos encontrar que el artículo 27 es un artículo
amplio a comparación de algunos otros artículos, pero esto nosotros lo vamos desmenuzando poco a poco, como lo hemos visto, con cada mapa, con cada explicación. Y pues no me queda más que agradecerles por la atención, agradecerles por tomarse el tiempo para ver el video y muchas gracias. Espero que este video haya gustado y pues eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima.